Halloween, 1978. Una noche cualquiera en el pueblo ficticio de Haddonfield, Illinois, pero que para millones de espectadores, esa noche cambiaría para siempre la forma en la que entendemos el terror, porque ese año nació una de las figuras más aterradoras de la historia del cine, un hombre sin rostro, sin voz y sin motivo aparente, solo con la intención de matar. Es por ello que hoy vamos a hablar de Michael Myers, su historia, sus orígenes, sus habilidades sobrenaturales, los datos curiosos detrás de cámaras que quizás no conocías, o bueno, creo yo. Y también algo muy interesante, ¿qué dice la psicología real sobre un personaje como él? Quédate hasta el final porque hay datos que muy pocos fans conocen. Bueno, eso creo. El Grimorio del Horror. Michael Myers apareció por primera vez en Halloween, la película de 1978 dirigida por John Carpenter y escrita junto a Debra Hill. La idea original surgió del productor Irwin Yablans, que le propuso a Carpenter hacer una película de bajo presupuesto sobre un asesino en serie que persigue a niñeras. Y es que Carpenter tomó una idea tan simple y la convirtió en una obra maestra del suspenso. Todo esto construida casi enteramente sobre la tensión y el silencio. Esto sin depender de la sobrecarga de sangre explícita que se pudiera estar acostumbrado a otras películas. En la historia, Michael Myers es solo un niño de 6 años, cuando en la noche de Halloween de 1963 asesina brutalmente a su hermana mayor, Judith Myers, apuñalándola con un cuchillo de cocina. Y es que desde aquella parte algo muy interesante, ya que no hay una explicación clara del motivo por el que lo hace, pues simplemente lo hace. Todo esto con una frialdad que aterra a quienes lo encuentran después, meramente nada más sentado en la puerta de su casa, todavía con el cuchillo bañado en sangre en su mano y con la mirada perdida. Después de este acontecimiento es internado en una institución psiquiátrica, en el sanatorio Smith Grove, donde permanece bajo el cuidado del Dr. Samuel Loomis. Y es durante 15 años que Loomis, interpretado por Donald Pleasence, espero haberlo pronunciado bien, perdón, se convierte en un personaje clave, y es que es el único que lo entiende, o bueno, que al menos desde sus palabras cree entender la verdadera naturaleza de Michael. Con el tiempo, Loomis llega a una conclusión bastante escalofriante para muchos, y es que él no está tratando con un ser humano común, sino con algo que él mismo describe como maldad pura, algo que no puede curarse ni razonarse y mucho menos dialogar con él. Es en 1978, la noche antes de ser trasladado al juicio, que Michael escapa del sanatorio y regresa a Haddonfield, donde ahí comienza la cacería que lo perseguiría a él y a nosotros durante más de 4 décadas de películas. Uno de los elementos más icónicos de Michael Myers es sin lugar a duda la máscara blanca, pálida e inexpresiva. En los créditos originales de 1978, el personaje ni siquiera aparece acreditado como Michael Myers, sino como The Shape, es decir, la forma al español. Y es que esto no es una casualidad. Carpenter quería despojar al personaje de cualquier humanidad reconocible, sin gestos faciales, sin diálogo, sin explicaciones. Michael se convierte en una presencia casi abstracta de una silueta representante del mal, todo esto en su forma más pura y desprovista de rasgos humanos. Este mismo enfoque fue una decisión narrativa deliberada, a diferencia de otros asesinos de la ficción que tienen motivaciones claras como la venganza, ira, trauma manifiesto de la infancia o algo por el estilo. Michael actúa sin explicación evidente, no grita, no se burla de sus víctimas, no parece disfrutar activamente de la muerte, simplemente camina con una calma perturbadora y mata. Aunque Michael Myers es desde la concepción original de Carpenter un ser humano común, bueno, entre comillas común, y no un ser sobrenatural como muchos piensan, a lo largo de las películas se desarrolla o se insinúa una serie de capacidades que rozan lo imposible o lo mágico. Una de estas es la fuerza física descomunal, y es que Michael es capaz de levantar y arrojar adultos con una facilidad que dices wow, asusta a cualquiera. Puede atravesar puertas y ventanas como si nada, resistir golpes que dejarían fuera de combate a cualquier persona común. Vaya, este carnal es básicamente un tanque andante, lo cual nos lleva al siguiente punto, el cual es su resistencia al daño extrema. Y es que a lo largo de las películas ha sido apuñalado, disparado múltiples veces, empalado, quemado, arrojado desde balcones y hasta electrocutado. Vaya, que podría encabezar prácticamente la serie de 1000 maneras de morir. Y es que en la mayoría de los casos se levanta de nuevo, como si nada. Si acaso lo llegan a dejar fuera de combate durante un par de minutos, pero él sigue andando. Es esta, entre comillas, inmortalidad, la cual nunca se explica de forma científica. Es aquí donde los fans sugieren que parte de su naturaleza casi mística y sobrenatural, además de que posee un sigilo y paciencia que no es humano. A pesar de su corpulencia, Michael tiene una capacidad casi sobrenatural para aparecer y desaparecer sin ser detectado.
Todo esto observando a sus víctimas durante horas desde la distancia antes de atacar. Que vaya, que incluso lo hemos visto manejar estando a unos cuantos metros de sus víctimas o de sus persecutores y nadie se da cuenta. Es aquí donde muchos sugieren que justamente Michael posee una inteligencia táctica que quién sabe dónde habrá sacado, pero la tiene. Y es que no es un asesino torpe, él planifica, usa el entorno a su favor, corta las líneas telefónicas, oculta cuerpos para generar sorpresa, y en ocasiones muestra una comprensión fría de la psicología de sus víctimas. En varias entregas de la saga, especialmente en la trilogía conocida como Thorn, durante los años 90, se introdujo la idea de que Michael estaba poseído por una maldición druídica ancestral, lo que le otorgaría una naturaleza sobrenatural real. Sin embargo, esta línea argumental fue posteriormente descartada en reinicios posteriores de la franquicia, que regresaron a la idea original del asesino puramente humano, pero psicológicamente incomprensible. Es aquí donde también surge algo que suele confundir a los espectadores nuevos, y es que la franquicia de Halloween no solo tiene una sola continuidad, sino que además tiene varias ramificaciones en distintos puntos, así que sí, aquí empezamos con este tema de los universos alternos, empezando por la saga original, la cual va de 1978 a 1981. Esta saga sigue directamente los hechos de la primera película, revelando en la segunda parte que Laurie Strode es en realidad la hermana biológica de Michael. La trilogía de Thorn de 1988 a 1999, que introduce la maldición sobrenatural y que expande la mitología con una organización secreta que vigila a Michael Myers. Después de esto tenemos la línea de H20, la cual se estrenó en 1998, y Resurrección, la cual es del 2002. Esta ignora los eventos de la trilogía de Thorn y retoma directamente la historia de Laurie Strode 20 años después. Es aquí donde viene lo interesante, ya que empezamos con los reinicios, empezando por el reinicio que llevó a cabo Rob Zombie en 2007 y 2009, que reimagina por completo el origen de Michael Myers, dándole una infancia mucho más explícita y traumática, con un enfoque más realista y psicológico sobre su entorno familiar disfuncional. Posteriormente tenemos la trilogía de Blumhouse y David Gordon Green, la cual va de 2018 a 2022. Esta trilogía ignora todas las secuelas anteriores, excepto la película original, la de 1978, y presenta a un Michael que se ha guardado en silencio en absoluto durante 40 años, para luego regresar a Haddonfield en una noche de caos. Esta última trilogía, además de profundizar en el trauma generacional que Michael provoca en Laurie Strode, mostrando cómo el terror de una sola noche puede marcar toda la vida de una persona, incluso hasta su familia entera. Aunque en lo personal esta trilogía me duele porque tenían todo para hacer una gran trilogía y la regaron con la última película, la de 2022. En serio, me dueles Blumhouse, me dueles. Así que bueno, ahora vamos por algunos datos curiosos que a lo mejor muchos fans no conocen, pero estoy seguro que este dato sí lo van a conocer. Y es que la icónica máscara de Michael Myers en la película original no fue diseñada desde cero. El equipo de producción compró una máscara barata del Capitán Kirk de Star Trek y la pintaron de blanco, le agrandaron un poco los ojos y modificaron el peinado. Y es que el presupuesto total fue de apenas unos pocos dólares, así que había que abaratar algunas cosas a como diera lugar. Además, la película de 1978 se filmó con un presupuesto extremadamente bajo, como los mencioné, y sin embargo se convirtió en uno de los filmes independientes más rentables de la historia del cine. Todo esto en relación a su costo de producción. Por su parte, el icónico tema musical compuesto por el propio John Carpenter está escrito en un compás de 5/4, algo poco común en la música popular, lo que contribuye a esa sensación de incomodidad y desequilibrio que genera el oyente. Además de que a lo largo de la franquicia el papel de Michael Myers ha sido interpretado por más de una decena de actores distintos, entre ellos Neil Castle, el cual se encargó de interpretarlo en la original, y más adelante por actores como Tyler Mane y James Jude Courtney en la trilogía de Blumhouse. Además de que en algunas escenas de la película de 1978 Michael aparece parcialmente oculto entre las sombras o al fondo del encuadre, como lo mencioné anteriormente en la escena en la que aparece manejando. Todo esto apenas visible, una técnica que Carpenter usó deliberadamente para generar la sensación de que el personaje podía estar observando en cualquier momento, incluso cuando la audiencia no lo notaba conscientemente. En sí, este dato justo de que aparece manejando se dieron cuenta más que nada como que en tiempos más actuales, ya que con anterioridad nadie sabía de esto, pensaban que era un extra más. Así que ahora vayamos por la psicología detrás del personaje, y aquí llegamos a una de las partes más interesantes, y es que ¿qué dice la psicología real sobre un personaje como Michael Myers? Dentro de la ficción, el Dr. Loomis nunca logra diagnosticar a Michael con una condición clínica convencional. De hecho, llega a decir que en sus años de estudio con él no le revelaron nada humano dentro de sus ojos, sino algo que él describe como maldad pura. Esta ausencia de una etiqueta clara es en sí misma parte del terror del personaje. No podemos comprenderlo, y lo que no comprendemos es lo mismo que nos asusta.
Sin embargo, si analizamos a Michael desde la perspectiva psicológica real, muchos especialistas y aficionados a la criminología señalan que su comportamiento parte de rasgos con lo que hoy conocemos como psicopatía o trastorno de personalidad antisocial, ausencia total de la empatía, incapacidad para sentir remordimiento, frialdad emocional extrema y una conducta predatoria y calculadora. También hay quienes relacionan con el concepto de catatonia infantil regresiva, ya que en varias versiones de la historia tras el asesinato de su hermana, Michael queda en un estado de mutismo casi total, sin reaccionar emocionalmente a estímulos externos durante años, algo que en psiquiatría real se asocia a cuadros disociativos severos tras un trauma extremo. Aunque en la vida real este tipo de comportamiento violento infantil sin ningún antecedente suele ser sumamente atípico y multicausal. Un punto interesante es que a diferencia de otros asesinos ficticios que tienen un trasfondo de abuso extremo como justificaría su narrativa, tal como ocurre con los reinicios de Rob Zombie donde se muestra un entorno familiar mucho más disfuncional, la versión original de Carpenter evita deliberadamente dar una causa clara. Esto conecta con un debate real dentro de la psicología y la criminología, y es que la maldad se construye completamente por el entorno o puede existir en casos extremadamente raros, algo más cercano a una predisposición que no se responde a ningún factor extremo identificable. Y es que Michael Myers en su forma más pura es la representación cinematográfica de esa pregunta sin respuesta. Además, el personaje de Laurie Strode, la protagonista, que sobrevive al ataque original, se ha convertido con el tiempo en un estudio interesante sobre el trastorno de estrés postraumático. Las películas más recientes muestran de forma bastante fiel los síntomas reales como hipervigilancia constante, aislamiento social, ansiedad anticipatoria y la forma en que un evento traumático puede reconfigurar por completo la vida de una persona, impactando incluso hasta generaciones posteriores dentro de su propia familia. Pero ¿por qué Michael Myers sigue aterrando? Después de más de 40 años, Michael Myers sigue siendo una de las figuras más perdurables del terror. Y probablemente la razón principal sea esa ausencia de la explicación. No es un fantasma vengativo, no es un demonio con un propósito claro, no es una víctima que busca justicia, es simplemente una presencia que camina, que observa y que mata sin razón aparente. Y esa incertidumbre, esa imposibilidad de poder entenderlo del todo es exactamente lo que convierte en una de las encarnaciones más efectivas del miedo puro que el cine ha creado. Y bueno, hasta aquí el video de hoy sobre Michael Myers, su historia, sus orígenes, sus habilidades y todo lo que acabo de explicar. Así que si te gustó este análisis no olvides dejar tu like, suscribirte y dejar en comentarios qué otro icono del terror te gustaría que analizáramos a continuación. Te ha hablado Alt y te deseo dulces pesadillas.